Sí, yo veo. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de calor. Soy Bruno Betati, jefe de contenido de la SECOM, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, una de las dos instituciones que ha organizado este tercer seminario sobre matrimonio igualitario en conjunto con, en este caso, con el Departamento de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral. Nosotros hemos hecho ya otros 2 seminarios en otras 2 ciudades, en Arica y en Santiago, la semana pasada. Este es nuestro tercer y último seminario. Es parte de una agenda cuyo resultado va a ser la redacción y despacho de un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario por parte del gobierno, lo que debe concretarse el próximo año. Y realizar los seminarios ha sido una forma creativa, una forma nueva, una forma más fresca, diría yo, y más directa de desarrollar lo que antiguamente se podía llamar el periodo, el espacio, la agenda prelegislativa, ¿no? Y es en el fondo dar respuesta a lo que los parlamentarios nos repiten muchas veces al Ejecutivo, que es básicamente no llegar con los proyectos de ley tan directo del escritorio al Congreso, sino que haber pasado por algún proceso de discusión con la sociedad civil. Y en ese marco, digamos, la sociedad civil se puede entender de varias maneras, y esta vez nosotros lo quisimos entender como conversar con profesionales del mundo del derecho, ¿no? Y en particular los 3 seminarios están siendo seminarios organizados con abogados en ámbitos que tienen que ver con las leyes. En ese sentido, el trabajo que tenemos que hacer y la ayuda que les pedimos no termina hoy. La idea es que estos seminarios generen discusión, generen debate, generen publicación, generen Facebook, generen lo que sea, digamos, en relación a lo que significa estructurar un proyecto de ley de matrimonio igualitario con participación de la sociedad civil. Para ello, además, invitamos a 3 expositores internacionales, y me acompaña ahora el último expositor internacional, Lawrence Levine. Lawrence es doctor en Derecho, trabaja actualmente en la Universidad del Pacífico, en California, y habla bastante buen español, lo que es lo que es una gran virtud, porque lo que le hemos pedido a él es que no solo que nos cuente, sino que nos traduzca lo que es la experiencia de matrimonio igualitario en el caso de Estados Unidos. A mi lado izquierdo me acompaña Macarena Rebolledo, jueza de familia, nuestro representante del Poder Judicial, diría yo, en este seminario. Además es magíster en Derecho de la Universidad Austral de Chile, y entiendo además de que es machi. ¿Sí? Lo es. Me refiero a la Asociación de Magistradas Chilenas. Y finalmente Susan Turner, doctora en Derecho de Göttingen y profesora de Derecho Civil acá en la Universidad Austral, que van a compartir con nosotros una ponencia cada uno una vez que termine el profesor Levine, y después de eso vamos a abrir el espacio para preguntas. Les recuerdo también que estamos transmitiendo, ahí gracias a Cristian, estamos transmitiendo por internet el seminario completo, y la verdad es que ha tenido bastante buena llegada haber anunciado en la mañana que estábamos transmitiendo, porque la verdad es que harta gente lo está mirando, y las ponencias de la mañana fueron bastante bien recibidas. Te doy la palabra, Lorenzo. Ok, listo. Pues muy buenas tardes. Es un gran honor participar en este congreso. Gracias a muchos, especialmente al gobierno de Chile y a la Universidad Austral de Chile, por invitarme. Espero que me perdonen que voy a leer mi charla. Como ya es obvio, mi castellano es bastante espantoso, y sería más seguro para todos si leo mi charla. Espero que puedan entenderme. ¿Todavía sí? Más o menos. Qué bueno. Para mí, hablar sin notas puede ser bastante peligroso. Hace algunos años estuve en un pueblo en México dando una charla, y quise decir que tuve muchas ganas de ordeñar una vaca, pero dije en lugar de eso que tuve ganas de orinar una vaca. Ya yo sé que es otra cosa totalmente distinta, He tenido la oportunidad de hablar sobre la lucha por la igualdad en el matrimonio en los Estados Unidos en varios países, incluyendo España y Argentina, y a menudo la gente fuera de los Estados Unidos se sorprende que lo bastante inusual del sistema de federalismo y derechos de los estados, que son la verdadera razón de derecho de los Estados Unidos.
En los Estados Unidos, cada uno de los 50 estados tiene amplios derechos de crear y hacer cumplir sus propias leyes. Y con frecuencia, estas son bastante diferentes entre ellas. Por ejemplo, la marihuana puede ser vendida legalmente en un estado, pero no en el estado vecino. Tenemos mucho pasando en los Estados Unidos respecto a la marihuana, pero eso es un tema para otra plática. Tan solo haré notar que mi estado de origen, California, legalizó la marihuana el mismo día que Trump fue elegido, y muchos californianos creen que la marihuana es como ellos van a sobrevivir la presidencia de Trump. Sobre la institución de matrimonio como una proposición general, cada uno de nuestros 50 estados tiene el derecho de definir el matrimonio por sí mismo. Por ejemplo, en un estado, una persona puede casarse con un primo de primer grado, mientras que en el estado vecino esto estaría prohibido. Se pueden imaginar que esto puede crear algunos retos, pero también tenemos la noción de dar entera fe y crédito, por el cual los estados típicamente reconocen como válido un matrimonio de otro estado, así que el matrimonio entre los primos de primer grado serían reconocidos como válido si esa pareja se mudara al estado que no permitió tal matrimonio para sus propios ciudadanos. Sin embargo, tenemos límites en los derechos de los estados que vienen de la Constitución Federal. Así, por ejemplo, mientras muchos estados en los Estados Unidos tenían derechos prohibiendo el matrimonio de dos personas de diferente raza, en 1967, la Suprema Corte de los Estados Unidos determinó que tales leyes violaban las cláusulas de igualdad ante la ley y del debido proceso de la Constitución Federal. Estas provisiones de la Constitución Federal son importantes respecto al derecho a escala nacional a la igualdad en el matrimonio, tal y como ustedes pueden predecir. En su mayor parte, el movimiento en los Estados Unidos hacia la igualdad en el matrimonio ha sido bastante rápido, aunque se quedó atrás otros países, incluyendo España y Argentina. La primera vez que una Corte Suprema Estatal sugirió un derecho a casarse para las parejas del mismo sexo fue Hawái en 1993. Aunque la decisión no tuvo efecto, estimuló una reacción de algunos estados y del gobierno federal. Algunos estados, por legislación o por referendo popular, pasaron leyes prohibiendo el matrimonio del mismo sexo en el estado y negándose a reconocer los matrimonios del mismo sexo de otros estados. Y en 1996 el Congreso pasó la Ley para la Defensa del Matrimonio, que permitía a los estados rechazar a reconocer los matrimonios del mismo sexo de otros estados. Y de manera importante definió a nivel federal al matrimonio como solo uniones heterosexuales. Bajo la doma federal, a los matrimonios del mismo sexo se les prohibió recibir más de 1,000 beneficios federales, tales como trato fiscal preferencial o beneficios migratorios. En realidad, no fue hasta el 2004 que algún estado le permitió a las parejas del mismo sexo casarse. La decisión de la Suprema Corte de Massachusetts, otorgándole
a los matrimonios del mismo sexo derecho bajo a la Constitución Estatal de Massachusetts fue muy controversial en ese tiempo y no fue apoyado por la mayoría de la gente en los Estados Unidos. Aunque mucho de la oposición vino de los conservadores religiosos, hubo una incomodidad general con la idea de que dos personas del mismo sexo fueran permitidas casarse una con la otra. Algunos estados en los Estados Unidos, como California, han proveído a las parejas del mismo sexo algún tipo de equivalente a matrimonio, tales como uniones civiles o sociedades domésticas, tal como es el caso aquí en Chile. Los derechos que vienen con estas alternativas varían algo, pero en California las sociedades domésticas virtualmente dieron todos los beneficios estatal como los de un matrimonio heterosexual. Por algún periodo del tiempo yo creía que la distinción no era importante si el matrimonio alternativo proveía todos los mismos beneficios que el matrimonio. Pero vi que el mismo concepto de matrimonio tiene un significado poderoso y al privar a la gente gay de participar estaba mandando un mensaje profundo que las uniones del mismo sexo no están tan valiosas como las uniones de diferente sexo. Estoy encantado de ver que la presidenta Bachelet y muchos del gobierno chileno vieron la distinción como perjudicial. En los Estados Unidos, las actitudes sobre el matrimonio del mismo sexo han estado cambiando rápidamente, con los jóvenes aún sin entender por qué había resistencia al concepto. Al mismo tiempo, las actitudes del público fueron cambiando. Hubo dos importantes desarrollos legales. Como explicó profesor Paredes esta mañana, primero, en 2013, la Suprema Corte de los Estados Unidos, por un voto de 5-4, en el caso de Estados Unidos versus Windsor, abatió partir de la ley para la defensa del matrimonio que prohibía a las parejas del mismo sexo legalmente casadas recibir beneficios federales, determinando que era una violación a la Constitución de los Estados Unidos de parte del gobierno el tratar a los matrimonios del mismo sexo de forma diferente que a los matrimonios legales de diferente sexo. El paso legal final sobre la igualdad en el matrimonio en los Estados Unidos tomó lugar en junio del 2015, cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos terminó en Obergefell versus Hodges de nuevo con un voto de 5-4, que las cláusulas de igualdad ante la ley y el debido proceso de la Constitución de los Estados Unidos requieren a todos los estados permitir a las parejas del mismo sexo casarse en los mismos términos que las parejas del sexo opuesto. Al tiempo de Obergefell, más de 35 de los 50 estados en los Estados Unidos permitían a las parejas del mismo sexo casarse, y casi el 60% del público americano favorecía tal resultado. Si bien yo y muchos otros profesores de derecho que trabajamos sobre los derechos gay no nos sorprendimos por la decisión de Obergefell, tampoco no estábamos seguros de que la Suprema Corte decidiría en la forma que lo hizo.
Fue un hecho para la Corte el decir al gobierno federal que no podría discriminar en contra de las parejas del mismo sexo legalmente casadas, porque haciéndolo sugeriría falta de respeto por parte del gobierno federal por las decisiones de aquellos estados de definir matrimonio como ellos tuvieran a bien. Fue todo un hecho para la Suprema Corte forzar a aquellos estados que no quisieran hacerlo el permitir a las parejas del mismo sexo casarse en los mismos términos que las parejas del sexo distinto. Pero el magistrado Kennedy, escribiendo por la mayoría de los 5 ministerios, determinó que la Constitución de los Estados Unidos promete igualdad ante la ley y el debido proceso mandaba este resultado, tanto como en la misma forma en que la Suprema Corte de los Estados Unidos ordenó a los estados el permitir el matrimonio interracial casi 50 años antes. Dicho esto, quiero subrayar un punto que será relevante en un momento. La decisión fue por un voto de 5-4. Si un magistrado de la mayoría hubiera votado diferente, el caso hubiera salido distinto y muchos estados en los Estados Unidos hubieran prohibido el matrimonio del mismo sexo al día de hoy. A pesar de que hubo una condenación de la decisión para los conservadores religiosos, la reacción al público al caso fue bastante tranquila. Ha habido unos cuantos ejemplos de oficiales del gobierno rehusándole a seguir la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos, requiriendo a los estados permitir el matrimonio del mismo sexo, pero muy pocos. Donde la mayoría de la reacción que ha habido en los Estados Unidos ha venido de individuos que se niegan a proveer servicios a las parejas del mismo sexo, a pesar de que ellos felizmente provean estos servicios a las parejas de sexo distinto. Imaginen situaciones en donde un panadero rechaza hornear una pastel de bodas porque sería para una pareja gay, o cuando un hotel que frecuentemente atiende bodas se niegue a hacerlo porque la boda es para una pareja del mismo sexo. Estas situaciones causan casos difíciles porque los individuos privados que se niegan a proveer los servicios por lo regular claman que su negocio a hacerlo es basado en sus creencias religiosas de que las uniones del mismo sexo son inmorales. La Constitución de los Estados Unidos protege el derecho de los individuos a practicar la religión que ellos quieran, sin coerción de parte del Estado. Pero al mismo tiempo, los estados tienen un interés en proteger en contra de la discriminación, y estas situaciones envuelven discriminación en contra de 2 tipos de parejas legalmente casadas. La resolución a esta cuestión en realidad no es fácil y ahora es más complicada después de la reciente elección presidencial en los Estados Unidos. Me duele decirles que nuestro vicepresidente electo Mike Pence es uno de los políticos más anti-gay en el país. Él se
comenzó a permitir a los gays y lesbianas a servir abiertamente en el ejército. Él cree que el ser gay es una elección que puede ser curada por medio de terapia y ha sido abierto sobre apoyar el derecho a discriminar en contra de gays y lesbianas. Sería sorprendente saber que en los Estados Unidos no existe derecho federal que prohíba la discriminación en contra de las personas LGBT. Está una cuestión del derecho estatal y al día de hoy, en aproximadamente la mitad de los estados, una persona puede ser despedida de un trabajo por ser gay sin ningún recurso legal. Lo que esto significa es que en muchos estados en los Estados Unidos ahora una persona se puede casar legalmente con la persona que ama, pero puede perder su trabajo por hacerlo. Chocante, ¿no? Es claro que no habrá expansión de protecciones para los gays en una administración de Trump. Y Trump bien podría terminar las órdenes ejecutivas del presidente Obama que protegían a los gays de discriminación de parte del gobierno federal. En términos de igualdad de matrimonio, Trump recientemente dijo que él no va a tratar de terminarlo, notando que ahora es el derecho establecido del país. Aunque tenemos un proceso que permite que la Constitución Federal sea enmendada, sería muy improbable que tuviera éxito. No creo que Trump vaya a tratar tal enmienda, ya que el público estaría en contra de tal esfuerzo. La cuestión es si la Suprema Corte de los Estados Unidos pudiera cambiar la idea sobre la legalización del matrimonio del mismo sexo. ¿Por qué los republicanos exitosamente en el Senado se negaron a permitir al presidente Obama a llenar la posición abierta en nuestra Suprema Corte? Trump podrá llenar esa posición. Seguramente él va a llenar esa posición con una persona muy conservadora. Trump ha sido claro que él quiere nombrar jueces que se oponen a los derechos al aborto que nuestra Suprema Corte ha creído y protegido desde 1973 en Roe contra Wade versus Wade. El primer nombramiento de Trump no va a cambiar mucho porque está reemplazando a un juez muy conservador. Pero si Trump llegara a reemplazar a uno de los magistrados liberales o moderados de la Suprema Corte, el futuro de la igualdad en el matrimonio es incierto. Y uno de los magistrados liberales tiene 83 años y es bastante frágil. Quizás habrá algo de pocas ganas de hacerlo, ya que podría crear una situación extraña. Los actuales matrimonios legales de parejas del mismo sexo no podrían ser deshechos. Esos matrimonios se quedarían válidos. Si la Corte Suprema anula Obergefell, en algunos estados el matrimonio del mismo sexo sería prohibido. Y la pregunta sugeriría si los estados que prohibieron esos matrimonios tendrían que reconocer el matrimonio si fue válido en otro estado.
Ojalá que no llegamos a eso, pero esto muestra que es tan frágil la igualdad de matrimonio en los Estados Unidos. Estoy encantado y tranquilizado de que Chile está buscando promulgar la igualdad en el matrimonio a través del proceso legislativo. Creo que eso es una ruta más segura que usar la Corte como nosotros lo hicimos en los Estados Unidos, porque nuestro Congreso nunca hubiera aprobado la igualdad en el matrimonio. He sido gratificado de ver la expansión de los derechos de matrimonio en América Latina y espero que Chile pronto provea igualdad en el matrimonio completa a sus ciudadanos. Entonces, ¿qué lecciones podría tomar Chile de la experiencia con la igualdad en el matrimonio en los Estados Unidos? Consciente de que hay diferencias sustantivas entre nuestros sistemas e historia, procederé con cuidado aquí. Dicho esto, estoy impresionado de que el apoyo a la igualdad en el matrimonio parece igual en ambos países, con una clara mayoría apoyando el derecho a las parejas del mismo sexo a casarse. A cierto nivel, Chile se está moviendo más rápidamente que lo hicimos en los Estados Unidos, dado que Chile solo ha tenido uniones civiles por un poco más de un año. Pero Chile ya tiene protecciones federales antidiscriminación, con los cuales nosotros en los Estados Unidos tan solo podremos fantasear por varios años. Seguramente hay oposición a la igualdad en el matrimonio de ciertas religiones en Chile, tal y como las ha habido y continuará habiéndolas en los Estados Unidos. Pero a pesar de nuestra reciente elección, no ha habido una reacción fuerte al derecho nacional a matrimonio igualitario en los Estados Unidos. Espero que la experiencia chilena sea similar en lo que se refiere en lo general y quizás aún una aceptación entusiasmada de la noción de igualdad en el matrimonio. Ha sido mucho tiempo desde que tuve el privilegio de estar en Chile. La última vez que yo estuve acá, pasé 6 semanas viviendo con una familia en Santiago. Fue en 1979 durante el gobierno militar. Quiero decir que yo estaba muy joven. ¿Qué tiempos tan diferentes aquellos? Fue muy interesante y, mejor dicho, me dio miedo el ver cómo es el vivir bajo un gobierno militar. Si alguien me hubiera dicho que regresaría a Chile algún día, porque el gobierno chileno estaría buscando el proveer a sus ciudadanos igualdad en el matrimonio, ya sé que me hubiera reído o desmayado. Pero aquí estoy y muy honrado por ser parte de esta discusión. Si está bien con ustedes, quiero terminar con algunas reflexiones personales sobre la reciente elección en los Estados Unidos. Siento que fue nuestro propio autoinfligido golpe de Estado. El resultado de la elección me conmocionó, así como a muchos otros. Tan solo días antes de la elección, estaba reasegurando a mis amigos en todo el mundo que Donald Trump nunca
sería elegido el presidente de los Estados Unidos. Como muchos, yo realmente lo creía y aún tengo conflicto al explicar cómo eso pasó en un país que se siente orgulloso de sí mismo en tolerancia, diversidad y consideración, o al menos lo haríamos. El decir que Donald Trump carece del conocimiento y temperamento de ser un presidente efectivo es quedarse corto. Estoy muy triste y preocupado sobre el futuro de mi país y la posición de los Estados Unidos en el mundo. Como muchos abogados en los Estados Unidos, planeo hacer todo lo que puedo para proteger los derechos civiles en los Estados Unidos, ya sean ciudadanos de los países o no. Pero va a ser una larga y difícil pelea. Sacaré inspiración de lo que está pasando aquí en Chile. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a Loren su intervención y le doy la palabra a Macarena. Buenas tardes. Quiero primero agradecer la invitación de poder estar en Valdivia. Soy valdiviana por adopción, estuve 15 años acá, así que volver siempre es un regalo. Como una manera de complementar las intervenciones de todos los profesores y profesoras que están hoy día, quiero un poco contar cómo los tribunales de Chile están resolviendo las situaciones que se dan entre las parejas del mismo sexo y también la homo y lesboparentalidad. Es decir, cómo los tribunales nos estamos haciendo cargo de las situaciones familiares que se están dando al margen de la existencia de una ley específica, porque a nosotros nos rige el principio de inexcusabilidad, es decir, si se nos plantea alguna situación, algún problema que requiere un pronunciamiento del tribunal, no podemos excusarnos señalando que no existe la ley. Y además esto debemos compatibilizarlo o deberíamos compatibilizarlo con el derecho internacional de los derechos humanos. En 1884 se creó la ley de matrimonio civil, es decir, la que secularizó el matrimonio civil. Este era un matrimonio sin disolución de vínculo. Pasaron muchos años, 120 años, hasta que las parejas se pudieran divorciar, ¿cierto?, legalmente, con todo lo que eso implicó. Sin embargo, desde 1925 aproximadamente, hasta que se creó la ley de matrimonio civil actual, las parejas igualmente se divorciaban a través de la nulidad, ¿cierto? Existía una nulidad, la nulidad del matrimonio, que era una manera de divorciarse, ¿cierto?, que se utilizaba un medio fraudulento para algunos, un resquicio legal, alegando la incompetencia del oficial de registro civil. Desde aproximadamente 80 años, los jueces de Chile estuvimos divorciando sin proteger al cónyuge más débil, sin proteger a los hijos, ocupando esta vía. Y en el fondo, lo que planteo, y lo que han planteado también otros autores en esto, es porque había un convencimiento desde ya, en parte de la jurisprudencia, de que había un terreno en el que nosotros ya no nos podíamos meter. La gente estaba decidiendo separarse, y ¿quién éramos nosotros para impedir que lo hicieran? Más que un tema de si era competente o no el oficial del registro civil. Nunca ese fue la discusión. Cuando se discutía el aprobar o no aprobar una nulidad, siempre los temas de conversación entre los jueces o la discusión en las cortes era, ¿pero están de acuerdo? Sí, entonces. Y cuando había votos en contra, era porque esos ministros o esos jueces no estaban de acuerdo con el divorcio, no que no estuvieran de acuerdo con ocupar el tema del oficial de registro civil. El tema era de fondo. Entonces, hubo mucho tiempo un cambio de mentalidad dentro de la jurisprudencia que no iba aparejado a una norma conforme a eso. Yo considero que ahora en el tema del matrimonio igualitario y la homoparentalidad y lesboparentalidad, está pasando lo mismo dentro de la jurisprudencia.
hay una evolución en esos términos, pero no tenemos una ley que pueda darnos la solución y darles la solución a la gente que requiere un pronunciamiento del tribunal. Sin embargo, los tribunales están ocupando distintos procedimientos para poder dar respuestas. Ahora, esto trae obviamente el problema de que es absolutamente al azar. Nadie sabe qué tribunal y qué criterio es el que va a poder recibir para su problema en particular. Esta evolución yo la quiero centrar partiendo desde el fallo Atala, que marcó un antes y un después, pero el fallo Atala no de la Corte Interamericana, sino al fallo de la Corte Suprema, al que fue precisamente impugnado, porque tiene considerandos que ahora nos parecen pero totalmente absurdos y no ha pasado tanto tiempo. Quiero leer algunas frases. No es posible desconocer que la madre de las menores de Autos, al tomar la decisión de explicitar su condición homosexual, ha antepuesto sus propios intereses, postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que lleva efecto la crianza y cuidado de sus hijas separadamente del padre de estas. Que aparte de los efectos que esa convivencia puede causar en el bienestar y desarrollo psíquico y emocional de las hijas, atendida a sus edades, la eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino, configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores, respecto de la cual deben ser protegidas. Que dicha situación situará a las menores en un estado de vulnerabilidad en su medio social, pues es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia significativamente del que tienen sus compañeros de colegio y relaciones de la vecindad en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discriminación que igualmente afectará a su desarrollo personal. Ese fallo de la Corte Suprema lo que hace es un juicio tanto a las parejas del mismo sexo como a la crianza por parejas del mismo sexo, ¿cierto? Después de ese emblemático fallo que tuvo tantas consecuencias para el Estado de Chile, encontramos distintos pronunciamientos en distintos tipos de procedimientos. Por ejemplo, con respecto a las parejas del mismo sexo en materia penal, encontramos en el año 2008 la Corte de Apelaciones de La Serena ratificó, ya en ese tiempo, era más cerca del fallo Atala, condenas que había establecido la jueza de garantía de Combarbalá, en contra de un hombre acusado por el Ministerio Público de agredir a su pareja homosexual y al hijo de este. La importancia de este fallo es que aplicó la ley de violencia intrafamiliar en ese tiempo. Entonces lo que estaba haciendo es reconociendo un vínculo de familia en esa pareja y por lo tanto aplicando el estatus de castigo que era el que correspondía a cualquier pareja, ¿cierto? En ese mismo sentido, un fallo juzgado de garantía de Coquimbo ya en el año 2014 destaca porque condenó por parricidio frustrado a un sujeto que agredió a su pareja del mismo sexo. La importancia de ese fallo es que fue antes de la entrada en vigencia del acuerdo de unión civil, es decir, no necesitó un Estado civil que le acreditara que ellos eran convivientes, sino que simplemente era una situación a probar. Ellos eran convivientes, tenían era una pareja sentimental y por lo tanto se aplicó el tipo penal del parricidio, en este caso frustrado. Pero encontramos asimismo una interpretación opuesta, que es de este año, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por un parricidio entre dos mujeres convivientes, en que se acoge un recurso de nulidad y se señala que a la época en que se cometió el delito, dice, no bastaba solamente la concurrencia de una unión de hecho que revistiera ciertas características como un lapso de tiempo, la existencia de un fin común y afecto, que era lo que estaba claro, sino que además debía ser entre un hombre y una mujer, ya que entenderlo de otro modo implicaría interpretar la norma en forma extensiva. Esto hay que considerar que es en el ámbito penal, en que la interpretación siempre es lo más restrictiva posible. Entonces, una interpretación totalmente opuesta a la de la sentencia anterior y considera que antes del acuerdo de unión civil no había un reconocimiento por parte del Estado a convivencias entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, en el parricidio, al no distinguirse, se aplica la regla en general que es hombre y mujer y en este caso no se aplicaría la figura del parricidio cuando se trata de dos mujeres, porque era el de ese tiempo. Ahora, en un contexto distinto, los tribunales de familia
también vemos que han existido pronunciamientos sobre esta situación. En el año 2014, una jueza del juzgado de familia de Santiago, del primer juzgado, que es Carolina Bustamante, presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Ante su tribunal se presentó una demanda de divorcio y la causal de la demanda de divorcio era conducta homosexual. Esa causal está establecida en la ley. Existe como tal, conducta homosexual. Y ella presentó al Tribunal Constitucional paralizando el procedimiento, señalando que esta era atentada contra la igualdad ante la ley, ¿ya? Y también atentada contra la Convención Americana de Derechos Humanos. Fue rechazada por empate, porque cuando hay empate es rechazo en el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles eran los argumentos? Los argumentos para rechazar señalan: cuando se dice conducta homosexual, en el fondo lo que se está diciendo es: usted está siendo infiel con otro hombre. En este caso porque era contra el hombre, ¿ah? O contra alguien, o con otra mujer, con una persona de su mismo sexo. Está siendo infiel. Cuando vemos con parejas heterosexuales o un engaño heterosexual, se ocupa en la causal de la infidelidad. Es decir, son iguales, solamente que tienen distinto nombre. Eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional. No hay diferencias, solo que aquí le estamos diciendo conducta homosexual y aquí estamos diciendo infidelidad. Pero en el fondo todo es infidelidad. Si todo es infidelidad, entonces hay igualdad. Eso fue el voto, en términos generales, el voto que estuvo por rechazar este reclamo. Y el voto que estuvo por acoger, que eran 4 a su vez, señala que efectivamente acá hay una diferencia arbitraria, se está estableciendo una categoría sospechosa, porque, primero, porque se señala que cuando hay una conducta heterosexual de infidelidad, en este caso lo que se exige es yacer. Pero en el caso de la conducta homosexual se señala solo conducta homosexual, que podría ser cualquier cosa, ¿no? Que eso lleva a que además no esté claro si lo que se está castigando es una condición o es una conducta, ¿no? Es por ser homosexual o por ejercer la homosexualidad, si hubiera que hacer esta diferencia. De hecho, los juicios, el juicio específico, para poder establecer la conducta homosexual, la prueba era diversa y llena de estereotipos. O sea, es homosexual porque le gusta este tipo de música. Era homosexual, yo creo, porque pasaba de todo. O sea, llena de estereotipos porque precisamente la ley señalaba, la ley partía de un estereotipo. Hay otros fallos que tienen que ver con el tema de la homoparentalidad o lesboparentalidad, que también lo encontramos en los tribunales en distintos tipos de procedimientos. Uno específico que quiero contarles para que se note lo que hace la ausencia de una ley y la ausencia de un procedimiento establecido. Una pareja de mujeres que tuvieron una hija, la hija es hija solamente de una, no existía padre legal, me parece, no sé si fue por un donante, etcétera, pero existía una madre biológica y legal y la otra madre que estuvo siempre presente con la hija desde siempre. No había acuerdo de unión civil, esto es anterior, ¿ya? Muere la madre biológica por un cáncer fulminante. En el grupo familiar no había ningún problema con el tema de que ella era lesbiana y el vínculo familiar que existía entre las 3, madres e hijas. Pero cuando muere la hija, que era la madre legal, los abuelos deciden hacerse cargo de esta hija, que se había quedado con su madre. Y presentan, primero, una demanda de cuidado personal en contra de la madre que estaba viva. Y el tribunal dice, no, si no es el legitimador pasivo porque no tiene el cuidado personal, porque no es nadie con respecto a la niña, vive con ella, pero no tiene el cuidado personal, entonces usted, ¿cómo le va a reclamar algo que ella no tiene? Ya, sí, es verdad. Entonces, demanda de entrega inmediata. No, si ustedes no tienen el cuidado personal, ¿cómo se le vamos a entregar inmediatamente a la niña si no la tienen? De nuevo, ¿cierto? Nombramiento de tutor o curador. O sea,
mucho procedimiento para lograr estos abuelos, o en el fondo que se viera el tema. Nombramiento de tutor o curador de esta niña que era pequeña. Es una causa voluntaria, o sea, eran solamente ellos pidiendo ser nombrados tutores de esta niña. Y el tribunal, como ya había visto que habían otras causas, dijeron, no, pero es que aquí hay una madre, que no es madre, pero que lo es. Entonces transformaron este procedimiento voluntario en contencioso, apareciendo que habría un legítimo contradictor. Ahora es legítimo y era contradictor, pero la cosa era que vinieran y poder juntar. Era, ¿cómo hacíamos para que en una audiencia estuvieran todos y se pudiera hablar del tema? El procedimiento daba lo mismo, la ley daba lo mismo. ¿Y qué pasó en esa audiencia? Llegaron a un acuerdo. Y el cuidado personal se radicó en la madre y régimen comunicacional con los abuelos, ¿cierto? En una causa de nombramiento de tutor. ¿Ya? Uno diría, bien, está súper bien, ya se arregló, el tema de ellos está arreglado. Antes de venir acá, revisé esa causa porque es de hace por lo menos un año, un poco más. Y ahora hay demanda de cumplimiento del régimen comunicacional, porque no se ha cumplido con los abuelos de la manera en que ellos querían. ¿Y qué dijo el tribunal? En una causa voluntaria, porque era la misma anterior, ¿cómo vamos a ver un cumplimiento de un régimen comunicacional? No, vaya a sede proteccional. Entonces ahora se va a abrir una medida de protección para ver el régimen comunicacional de los abuelos, del cuidado personal que tiene alguien tercero para estos efectos mientras no haya ley. Pero así es como se están dando las situaciones. Otro caso, juzgado familia de Pudahuel. También, medida de protección, niña de 5 años, vivió toda la vida con la pareja de la que había sido pareja de la madre, ¿cierto? La madre se fue, tenía un vínculo con ella muy esporádico, pero ella tenía un vínculo con la madre que la había criado desde siempre, que había sido la pareja mujer de su madre. Bueno, se la entrega para una Navidad y ella no se la devuelve. Se inicia medida de protección por este tercero, diciendo, quiero que me restituyan a mi hija, con quien yo no tengo ningún vínculo, y que está con su madre, que además había un padre legal. Vía medida de protección, que es la forma en que generalmente se pueden abordar este tipo de problemas, porque al final tiene que ver con un tema de derechos de los niños y de vulnerabilidad de sus derechos. Vía medida de protección, se entregó el cuidado personal provisorio, volvió a esta madre, de hecho, porque la niña señaló, llevo 5 años con ella, es la única que reconozco como madre, etc. Pero están en la etapa de juicio. No sé lo que va a pasar al final con esa decisión. Probablemente siga con ella, porque es muy difícil alterar las situaciones de hecho. El tema es que yo no sé qué argumento o cómo va a ser el argumento en definitiva del juez o jueza para poder hacerlo. Ahí, digamos, pero no lo sé. Otra situación, Centro de Medidas Cautelares de Santiago, que es el tribunal que ve las medidas de protección y de familia. No es como en las regiones en que todo lo ve el mismo tribunal. Allá hay un centro especializado. 2 mujeres también criando un hijo hasta los 7 años, desde que nació. Existe padre biológico con un vínculo más o menos esporádico con el hijo. El niño tiene los apellidos de ellas dos, el nombre el apellido de la madre que no es biológica como primero y el segundo el de su madre legal. Se separaron ellas y el niño siguió manteniendo un régimen comunicacional con su madre, su otra madre. Ella incluso pagaba pensión alimenticia, le pagaba el colegio, es decir, todo bien, hasta que hubo un quiebre entre ellas dos y se termina el régimen comunicacional. La madre legal y biológica dice, no, tú no eres nadie, punto. Vía medida de protección, la otra madre pide régimen comunicacional. Y el tribunal dice, no se lo damos ni siquiera a los que son heterosexuales, se lo vamos a dar a ustedes. O sea, la pareja, el ex conviviente heterosexual de cualquier mujer o de cualquier hombre no tiene derecho a visita. ¿Qué lo va a tener usted? Pidieron que se escuchara al niño y se dijo no. Fue desestimado de plano. Se recurrió a la Corte de Apelaciones, esto es de ahora, y la Corte de Apelaciones de Santiago dijo, ahora en el 2016, sí, dice,
que no obstante lo anterior enfrentado al órgano jurisdiccional a un caso como el que nos ocupa, que no hace sino poner en evidencia la actual diversidad que es posible avisorar en la conformación de la familia, situación que indudablemente ha encontrado reconocimiento y aceptación de índole social mucho más aceleradamente que de orden legislativo, debe esta Corte reconocer que en el ordenamiento frente a la literalidad de las expresiones que contienen las normas sustantivas que regulan la materia en relación a la legitimación activa para interponer esta acción, podría quien sin lugar a dudas posee un interés legítimo en mantener una relación directa y regular con un niño, niña o adolescente, verse impedido procesalmente de reclamar ese derecho, circunstancia que a la luz de la finalidad última que debe iluminar este tipo de acción, interés superior del niño, no es posible tolerar. Que así las cosas ante la historia familiar de un niño alejado de forma abrupta de un adulto no pariente al que se encuentra pegado emocionalmente desde el instante de su nacimiento y al que reconoce como una figura relevante en el área de su afecto, es que excepcionalmente esta Corte accederá a que esta materia sea conocida a través de este tipo de procedimientos, pues es lo cierto que frente a una denuncia de vulneración de los derechos del menor a la identidad, salud, integridad física, psíquica, entre otros, no se advierte otra vía que permita al órgano jurisdiccional adoptar una decisión que proteja el interés superior. Anuló y ordenó seguir el procedimiento. Esta causa actualmente está en juicio, con pruebas, peritaje y todo lo que le lleva. Quiero contar, antes ya que me quedan 5 minutos, una situación que viví además específicamente en mi tribunal. Esta es una pareja de mujeres con acuerdo de unión civil en que tienen 2 hijos mellizos por fertilización asistida, hijos legales de una de ellas, ¿cierto? Y una de ellas debe irse al extranjero por un periodo de tiempo con el fin de poder asumir sus negocios que tienen allá, y deciden que la madre, que no es la biológica, se quede con los hijos en Chile mientras ella iba a trabajar. Entonces hacen una transacción de cuidado personal en que señalan lo mismo, no es para siempre, me voy por este periodo de tiempo y dejo el cuidado personal a la madre, con el fin, además de proteger en el caso de que tienen que llevarlo al hospital, quién es el responsable de estos 2 lactantes. La causa es presentada al Tribunal de Familia. La normalidad en las transacciones es que el juez aprueba, ¿cierto?, o rechaza de plano, digamos, o sea, resuelve, no necesita audiencia porque el acuerdo ya lo hicieron las partes. Se recibe un correo interno en el tribunal que dice: se cita a reunión de comité de jueces, de funcionarios y de consejeros técnicos para ver cómo proveer situación urgente. No sabían cómo proveerlo. En definitiva, la resolución fue: se cita audiencia de juicio, o sea, audiencia, los citaron a todos a audiencia, pasen los antecedentes al defensor público para que se pueda pronunciar y escúchese a parientes en un mínimo de 3. Pasa al defensor público, que entre paréntesis se llama Don Cipriano. Cuando yo contaba esto dicen, pucha, pero ya llamándose así ya sabían que iban a estar en contra de aprobar el acuerdo. Nada contra Don Cipriano, pero efectivamente él dice, no es procedente del cuidado personal entregárselo a un tercero. ¿Quién es este tercero? No es nadie, por muy conviviente civil que sea la madre. No es un caso de inhabilidad física ni psíquica, en este caso, para entregar. Discutible es el hecho de estar en otro continente, si es inhabilidad física o no, yo encuentro que es discutible. Y además sugiere abrir medidas de protección para ver cómo se vulneran los derechos de 2 lactantes a quienes se les está alejando de la madre biológica. Obviamente que después de ese informe, ellos no fueron al tribunal y la causa quedó abandonada. Yo me imagino que ella igual se fue y que dejaron los niños e hicieron lo que ellos estaban haciendo igualmente. Pero el tribunal no pudo dar una solución a esta situación. Voy a dejar hasta acá. No, iba a contar el tema de... No, pero es que el otro ya, sí, ya. No, iba a terminar contando que también ha tenido que ver a propósito del libro Nicolás tiene 2 papás, que se interpusieron recursos de protección y que también llegaron al Tribunal Constitucional, y ahí hay varias sentencias interesantes que se refieren al tema de cómo se entiende la familia, pero también estos recursos eran en favor de niños de 2 y 3 años, como la Junji estaba ahí patrocinando, decían, nos van a mi hijo que tiene 2 años le va a llegar esta doctrina de los machismos, esta doctrina inmoral. Entonces,
pero se hizo cargo en algunos tribunales bien, en otros, a mi juicio, no muy bien, porque elude, dice, no, pero si tiene 2 años todavía, como que no va a leer el libro, y además la Junji solamente está patrocinando, no lo está repartiendo, y no, si ustedes son los padres, son los que en definitiva van a decidir. Pero hay algunas sentencias un poco más interesantes, sobre todo la de Punta Arenas, del 2014, que se refiere específicamente al Comité de los Derechos del Niño, a lo que se entiende por familia, y en definitiva es un poco más abierta. Hoy día en la mañana, cuando escuchaba a la profesora, a Marisa Herrera, sí, hablar, dije, me da envidia, pero me daba envidia de la mala, digamos, de la envidia mala. Dije, me gustaría en algún momento ya estar contando que esto ya pasó. O sea, les cuento, antes nosotros no teníamos matrimonio igualitario, no teníamos adopción en estos términos, pero no, todavía estamos en el punto de partida. Así que, pero es una necesidad, y es una necesidad también desde los tribunales. Efectivamente no tenemos y no podemos dar todas las respuestas, y está absolutamente al azar de qué tribunal y qué juez o jueza o qué criterio pueda encontrar. Eso. Gracias. Gracias, Macarena. Le damos la palabra a Susan Turner. Buenas tardes. Yo hoy día en la mañana, escuchando a la profesora Herrera, debo confesar que también sentí envidia, pero sentí envidia por la pasión para exponer y lo entretenida que logró ser. Yo aviso que yo no poseo esas características, pero sí, en general, soy concisa y breve, y por lo tanto yo tengo una sola idea para tratar de comunicarles. Mi objetivo en ese sentido es muy modesto. O sea, yo lo único que me gustaría verificar con ustedes es si la existencia de una regulación legal de las uniones de hecho no matrimoniales es favorable o no para la causa pro matrimonio entre personas del mismo sexo, o matrimonio homosexual o igualitario. Los voy a tomar como sinónimos. Y para verificar eso, qué incidencia tiene la existencia de una regulación legal de uniones de hecho no matrimoniales para la causa pro matrimonio homosexual, voy a tratar de unir 3 ideas. En primer lugar, la idea de la familia sin matrimonio como una idea instalada entre nosotros que se concibe como una idea legítima, es decir, la familia efectivamente puede ser matrimonial o no matrimonial. Esa idea aceptada como legítima le plantea al legislador entonces una decisión de regular o no regular aquello que aún no está regulado, es decir, las uniones de hecho no matrimoniales. Y en tercer lugar, la tercera idea que voy a tratar de hilar es qué influencia tiene la opción que toma el legislador en el sentido de regularlas o no regularlas legalmente con el matrimonio homosexual. Entonces, en cuanto a lo primero, esta desvinculación de la idea de familia y matrimonio. En un estudio que realizamos hace algunos años con la profesora Zúñiga y el profesor Marshall, pudimos establecer que al menos a nivel latinoamericano existen algunas constituciones que han concebido una desvinculación expresa entre matrimonio y familia. Es decir, frente a aquellas constituciones en que la familia aparece confundida con el matrimonio, de manera que solo a través del matrimonio se constituye familia, hay otras en que claramente hay una separación, una decisión entre esos dos conceptos. Y esta desvinculación se puede producir por 2 vías. Una es a través de la equiparación de los hijos de filiación matrimonial y no matrimonial. En la medida que uno dice,
lo voy a decir coloquialmente, da lo mismo que el hijo sea de filiación matrimonial o no matrimonial, tienen los mismos derechos y obligaciones. Uno implícitamente está diciendo que la unión matrimonial vale igual que la unión no matrimonial. Y la otra manera es a través del reconocimiento de formas familiares alternativas al matrimonio, y que es la vertiente que a nosotros nos interesa ahora. Y quiero dar dos ejemplos, uno respecto de la Constitución de Colombia y una de Ecuador, para que ustedes se imaginen cómo se realiza esta desvinculación. Dice el artículo 42 de la Constitución de Colombia: se constituye la familia por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Y en Ecuador, la unión estable y monogámica de un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial con otra persona que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad y a la sociedad conyugal. Esto demuestra entonces, esta tendencia a la desvinculación demuestra que se considera como una idea válida, legítima socialmente, el hecho de constituir familia a través de uniones que no sean el matrimonio. Ahora, si asumimos entonces como instalada esa idea, este binomio entre unión de hecho no matrimonial y matrimonio supone una situación de hecho, yo diría que igual. ¿Por qué? Porque estamos frente a una comunidad de vida entre dos personas, estamos frente a una convivencia de connotación afectiva y sexual, y estamos frente a una convivencia con caracteres de permanencia, singularidad y notoriedad pública, y al menos una apariencia de fidelidad entre los miembros de la pareja. Entonces, de ahí que algunos autores han dicho que esta unión de hecho es un matrimonio aparente, en atención a que esta forma de vida sería, comillas, tanto en su esencia como en su realidad humana, material y moral, genéricamente matrimonio. Bien, entonces, hasta aquí el legislador, viendo esta realidad, tendría que plantearse regular frente a el estatuto matrimonial que ya existe, como todos sabemos, como dijo Macarena, la primera ley de matrimonio civil en Chile es de 1884 y la segunda del 2004, tendría que plantearse entonces regular las uniones de hecho, darles un estatuto legal. Sin embargo, aquí la cosa se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque esta regulación a dos bandas no considera que los miembros de la pareja pueden ser hombre y mujer, pero también pueden ser hombre-hombre o mujer-mujer. Entonces, las opciones del legislador en realidad son mucho más amplias y entonces puede consagrar un matrimonio únicamente heterosexual y uniones de hecho homosexuales. Puede consagrar un matrimonio heterosexual y uniones de hecho tanto hetero como homosexuales. Un matrimonio heterosexual y homosexual y uniones de hecho solo heterosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a nombrar todas las combinaciones posibles. Todas las combinaciones posibles, o salvo las más extremas, efectivamente las encontramos en el derecho comparado. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la opción chilena? La opción chilena es la del matrimonio heterosexual y uniones de hecho homosexual o heterosexual, que son el acuerdo de unión civil. Entonces, la pregunta es, ¿la regulación por parte del legislador de las uniones de hecho es una circunstancia que
juega a favor del matrimonio homosexual o le juega en contra. Y en este sentido, y en pos del tiempo, solamente voy a nombrar dos fallos que a mí me parecen relevantes en esta materia, fallos internacionales, que ya fueron señalados hoy día en la mañana en otras exposiciones. Uno es del Consejo Constitucional de Francia del año 2011 y que es muy similar al que aludía Felipe, en que al reclamo de una pareja de homosexuales dijo que alegó que ellos les estaban conculcando su derecho a una vida familiar normal y a la igualdad ante la ley. Dijo el Consejo Constitucional: en cuanto al derecho a llevar una vida familiar normal, ella no resultaría vulnerada, puesto que las parejas del mismo sexo tienen libertad para, comillas, vivir en concubinato en las condiciones definidas por el artículo 515-8 de este Código, o para beneficiarse del marco jurídico del Pacto Civil de Solidaridad regulado por sus artículos 515-1 y siguientes. Y que además el derecho supuestamente conculcado no implica el derecho de casarse para las parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque al legislador se le reconoce una autonomía para regular de la manera que él considere correcta el matrimonio. Y el segundo fallo que me parece que es muy ilustrativo en este punto es el que también señaló Felipe en la mañana, el de Schopf con... se me perdió el nombre. No. Schalk y Kopf, eso, contra Austria, exactamente, del año 2010, en que también esta pareja de homosexuales había reclamado primero ante los tribunales internos austríacos y luego ante el Tribunal Constitucional, ante la Corte Suprema austríaca, y luego se fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en que ellos reclamaron que la ausencia de legislación que reconociera el matrimonio homosexual en Austria constituía una violación del artículo 12 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece el derecho a contraer matrimonio. Y aquí entonces el tribunal también señaló como uno de sus argumentos que la existencia de una regulación de parejas de hecho confirmaba, de alguna manera legitimaba la opción del legislador por consagrar un matrimonio heterosexual u homosexual. Entonces, estos dos casos a mí me parece que muestran una combinación de argumentos que parece en un principio como contradictoria. ¿Por qué? Porque en ambos fallos es posible concluir que la defensa del matrimonio heterosexual, es decir, nuestro matrimonio, se ve reforzada por la existencia de una regulación legal de la convivencia de facto. Así, el Consejo francés alude a que las partes tenían abierta la vía del Pax o del concubinato, y el Tribunal Europeo justifica que solo a partir del 2010 Austria cuenta con una ley de registro de parejas, diciendo que antes de esa fecha no habría existido el consenso necesario para reconocer a este tipo de parejas. Es decir, la posición contraria al matrimonio igualitario parece verse reforzada por la opción del legislador de regular las parejas de hecho, la convivencia de hecho. Y esto me parece que es algo que no se toma necesariamente en cuenta en el debate nacional, porque recuerdo perfectamente que cuando se aprobó el acuerdo de unión civil, inmediatamente una de las declaraciones que surgieron de los movimientos por los derechos de los homosexuales fue la idea de esto es un primer paso
para llegar al matrimonio homosexual. Y esa es la esperanza o el paso lógico que pondría en cuestión frente a la existencia actual del AUC. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores y expositoras. Tenemos una buena cantidad de minutos para dialogar con el público. Me da la sensación que soy el único no abogado en la sala. ¿Hay alguien más que no sea? Estupendo, somos dos. Entonces me gustaría hacer algunos comentarios no jurídicos para estimular la conversación. Es que además como es el tercer panel del día y además el tercer seminario, algunos temas se han ido repitiendo ya. Primer comentario de este panel es la importancia de la velocidad en los cambios de percepción, ¿no? De cómo los fallos judiciales en poco tiempo parecen ser obsoletos en relación a lo que uno constata todos los días en la calle. Y yo con respecto a eso quería comentar dos películas. Hagamos un pequeño comercial. El año 2009 dimos en el Festival de Valdivia un documental que se llamaba Proposition 8, que recorría el caso de California, ¿no? Que quería oponerse a la Corte Suprema y quería oponerse a la posibilidad de legalizar el matrimonio homosexual. Y lo interesante de esa película fue que en esa película los que se oponían al matrimonio homosexual no eran personas que en general daban la cara a los medios. Entonces el documental los obligó a tener que decir por qué estaban en contra y por lo tanto a explicitar sus estereotipos, y eso causaba en el público, incluso un público que también estaba en contra del matrimonio homosexual, decir estoy en contra, pero yo no estoy de acuerdo con ese estereotipo, yo no soy así, y eso generaba inmediatamente un cambio rápido de velocidad en la perspectiva. Otra película que me parece relevante es la película Rara de María José San Martín, que estuvo en el Festival de Berlín y que además este año ganó el premio al público en Valdivia, que normalmente la película que gana el premio al público en Valdivia es una película a la que le va muy bien en el resto del año. Y esta película tiene una virtud, que fue que el guión se escribió basado en el caso judicial. Y por lo tanto la película aborda con mucho detalle los temas más antipáticos, como la confusión de roles entre padre y madre, o la posible discriminación de la que son objeto las niñas en el colegio porque no tienen una familia normal como las demás, o incluso lo criticable que puede ser el egoísmo de las madres que solo piensan en su placer y no en el de las niñas. Y quizá el giro más interesante de esta directora es que la directora decidió contar la película desde el punto de vista de las niñas y no desde el punto de vista de los padres, ni de la madre, ni de el juez, ¿no? Y en ese sentido también la película es una gran rompedora de perspectiva, ¿no? Una gran abridora de debate y es una gran reposicionadora desde donde uno está planteándose este problema. Un segundo punto que lo vimos en la mañana es si es que al momento de legislar tenemos este problema de que las percepciones cambian muy rápido y no todos tenemos las mismas percepciones ni la misma moral. Entonces deberíamos legislar con una mirada abierta, de futuro, amoral, o digamos no cargada de moralidad, o sería quizá conveniente colgarnos de derechos supraconstitucionales como los derechos humanos, ¿no? Que nos liberan un poco del debate de lo que piensas tú y lo que pienso yo, y más bien apelamos a un derecho que está por encima de todos nosotros y por encima de la Constitución. Y en eso Marisa fue súper bien partidaria, digamos, ¿no? de legislar en base a que esto es un derecho humano, ¿no? Creo que un clivaje súper interesante porque, digamos, o peleamos el mundo de las percepciones o nos vamos al ámbito de los derechos humanos, y en eso Felipe hoy día fue bastante elocuente para decir un poco de las dos, digamos, ¿no? Hay algo de ambas que hay que tener en consideración. Tercer punto que me parece relevante es cuando se da vuelta esta guerra de las impresiones perceptivas y vemos algunos casos judiciales o acciones judiciales cuyo objetivo no es ganar una batalla judicial, sino que más bien el objetivo de la acción judicial es modificar una percepción, ¿no? Y ahí la lista que lanzó ahora la jueza es elocuente en ese sentido, ¿no? Pareciera que muchas de las presentaciones judiciales no tienen por objetivo ganar la causa, tienen por objetivo modificar percepciones. Y finalmente un debate que también salió en la mañana y que ahora la doctora Turner lo aborda ya bastante más técnicamente, ¿no? Es si podemos hablar de matrimonio igualitario sin referirnos a la familia, o si finalmente todo esto es un gran debate de qué es lo que consideramos que es y qué no es familia, ¿no? Y si familia se puede considerar con matrimonio o sin matrimonio. Les lanzo estas consideraciones no judiciales, digamos, y ofrezco la palabra. Los tres al mismo tiempo. Vamos a ir de atrás para adelante. El joven de azul, el decano y la panelista. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, buenas. Yo soy de Puerto Montt. Soy activista de una organización LGBT en la región de los lagos, parte del Frente de la Diversidad Sexual.
justamente en uno de los sectores donde ya lo conservador comienza a ser mucho más notorio. Efectivamente, estos cambios de percepciones los vamos viendo quizás en las zonas centrales, pero hacia el sur las percepciones no son tan, todavía no se han logrado modificar del todo. Nosotros hemos encontrado en bastantes lugares donde el matrimonio heterosexual pasa a ser una práctica correctiva para la comunidad LGBT. Entonces hemos visto chicos trans y mujeres lesbianas que han sido obligadas a contraer matrimonio porque tienen que reconocerse como personas heterosexuales. Entonces desde allí hay una situación que es bastante delicada en cuanto a esto. Una pregunta como importante es ¿qué tan inclusivos somos cuando se están proponiendo estos temas, estos proyectos de leyes? El matrimonio igualitario de alguna forma tampoco regula justamente el tema de familia. Por lo mismo, las chiquillas de Rompiendo el Silencio presentan este proyecto de ley de los derechos filiativos. El acuerdo de unión civil, efectivamente, uno de los apuntes que puse aquí es que ¿qué pasa cuando la mamá biológica no está capacitada para tomar una decisión? Nosotros vimos una situación con unas chiquillas que tienen acuerdo de unión civil y efectivamente si el hijo fuera a carga de la mamá que no es la biológica, podría tener los beneficios de bienestar que la otra mamá no tiene. Y este bebé en realidad nació con varios problemas congénitos. Entonces, también pensamos que cuando van a nacer los niños van a nacer sanos. Y nos olvidamos que pueden nacer con discapacidades. Y efectivamente, el que sea la madre biológica quizás no lo tenga como carga, no va a poder cubrir quizás estos gastos que significaría un hijo con algún problema al nacer. Entonces, desde allí hay varios aspectos que al discutirlos en Santiago quedan muy centralizados y nos olvidamos de los detalles territoriales que ocurren en provincias más alejadas de la zona central. Eso eran como unos alcances que quería hacerles a esto. Gracias. ¿Quieren comentar algo de la palabra? El siguiente a Juan Andrés. No, un muy breve comentario a las ideas de la profesora Turner. Tengo la impresión, Susan, de que en la dictación de una ley cualquiera, pero muy especialmente en la del Acuerdo de Unión Civil, es posible perfectamente que haya inconsistencias expectativas, como diría un sociólogo. Es decir, que parte de la sociedad representada por parte del Parlamento dicte la norma pensando que esta es una estupenda manera de retrasar o de frenar o de impedir, en el mejor de los casos, que surja luego más presión por un matrimonio igualitario. Y al mismo tiempo, otra parte de la sociedad y otra parte de los legisladores ve en esa misma norma, con el mismo texto, un paso hacia el matrimonio igualitario. Y me parece que hay argumentos para ambos lados. Es decir, uno, así como tú trajiste un par de argumentos de sentencia de derecho comparado, uno ve argumentos como el que expresó la profesora Herrera en la mañana, en el sentido de que si Argentina está como está, no es por culpa del matrimonio igualitario, ¿no? Y aquí uno podría hacer la misma argumentación en el sentido de decir, mira, probemos esto, vamos a ver que si Chile se cae y nos vamos en una ruta de colisión con el desarrollo, no va a ser precisamente por culpa de la UC. O sea, es irrelevante. Uno podría también hacer el argumento de que dictar una norma como la de la UC precisamente pone de relieve las situaciones de discriminación que antes estaban más oscurecidas. ¿Por qué? Porque tú tienes una norma que es sustancialmente parecida a la del matrimonio, pero con otro nombre, para homosexuales, y el matrimonio lo reza. Entonces, yo creo que hay un camino de ida y vuelta que depende de quién utilice la argumentación. Va a ser oscurecido un lado y develado el otro, o al revés. Me parece difícil sostener que con tanta univocidad como lo haces tú, que la existencia de la UC perjudica la posibilidad de un matrimonio igualitario. Termino porque yo voy en la misma línea de Juan Andrés, en el sentido de que hay experiencias, y Felipe dio un poco cuenta en la mañana,
en el sentido que tú planteas, yo creo más clara en el espectro internacional europeo, la jurisprudencia de la Corte Europea, claramente la existencia de una unión de hecho ha permitido a la Corte, previo uso de margen de apreciación, entonces, no avanzar a la consideración de la lesión de un derecho al matrimonio o al derecho a la vida privada y familiar. O sea, claramente ahí tú tienes razón. Sin embargo, en el derecho comparado es variopinto, porque el mismo caso francés que tú citas es un caso que se ha enmendado después, ¿no? El 2013 ya se dictó ley de matrimonio homosexual en Francia, y el caso español es la muestra más larga de la seguidilla de expansión de unión de hecho, primero en comunidades autonómicas para luego saltar a la discusión de matrimonio igualitario, que como todos sabemos fue de las primeras también. Entonces yo creo que la experiencia es variopinta y probablemente los factores que se cruzan son factores también muy locales, que es difícil avisorar cuáles van a ser en el caso chileno. Entonces también un comentario en la misma línea. Y me entretuve mucho con la intervención de Macarena, yo creo que todos. Yo quería hacer una reflexión a propósito de tu intervención, en el sentido que me parece que muestra bien, a partir de las sentencias que tú elegiste, algo que tratamos de mostrar, y yo creo que no de la manera tan concreta que lo hiciste tú en la mañana, respecto de cómo la discusión de matrimonio igualitario no solo involucra la discusión de igualdad entre los distintos tipos de pareja, sino la discusión de igualdad entre los miembros de la familia. Porque en el fondo lo que tú mostraste es cómo tanto en materia penal como en la discusión sobre sexualidad de los menores, lo que se asume es que lo que la ley está protegiendo es un cierto modelo de familia que no presupone la igualdad de los sujetos, porque en materia penal se presupone, en los casos que tú mostraste, que hay una forma de convivencia social que es la que protege la ley penal en maltrato y no la vulnerabilidad que los sujetos pueden sufrir. Y es así que uno puede decir que es transversal tanto si la convivencia es homosexual como heterosexual. Entonces también hay una comprensión de la familia que permea esa forma, y en la discusión que tú mostraste de Nicolás tiene dos papás, y que se reflotó a propósito del libro de sexualidad de la Municipalidad de Santiago, lo que está detrás, de nuevo, es la discusión de cuáles son los derechos de construcción de su propia sexualidad de los menores versus los derechos de los padres, ¿no? Entonces, esas discusiones pendientes ralentizan también finalmente, me parece, la construcción de un modelo de familia realmente igualitario. Sí, quería que le pasáramos el micrófono a Daniela para la última pregunta del mismo tema. Algo sobre lo que dijo Yanira. Sí. Solamente recalcar que el tema de los niños y el tema de la identidad de género es un tema muy fuerte, que no entré porque no era parte de lo que estábamos viendo hoy día, pero por ejemplo el tema de los niños trans es un tema en los tribunales y es un tema entre las familias. O sea, situaciones en que, por ejemplo, la madre acepta la identidad de género del niño, ¿cierto? Hay un cambio, vive socialmente como niña, pero el padre no, separados con régimen comunicacional. Entonces, cuando la niña, ahora niña, debe salir con su padre, lo obligan a vestirse de niño. Y esas son situaciones que llegan al tribunal, que tienen que ver con la identidad, pero que no tienen que ver también con el modelo de familia. No es lo que estamos viendo hoy día, pero tenía que ver con eso. Sí, yo respecto de las intervenciones de Juan Andrés y de la Yanira, yo no quise argumentar que, o sea, lo que yo quería hacer es destruir la necesaria consecuencia de, digamos, el mito de que la aprobación de una regulación de uniones de hecho es el primer paso para la consagración del matrimonio homosexual. Justamente por lo que ustedes dicen, porque uno también puede argumentar en el otro sentido, pero digamos, no es la panacea el tener ahora el AUC para la causa pro matrimonio homosexual. Eso era lo que yo quería verificar. Daniel.
Gracias. Yo tenía un primer comentario también en la línea de los que habían hecho antes Juan Andrés y la Yanira, en el sentido que me parece que tal vez el punto más específico en la presentación de Susan tiene que ver con cómo pareciera que la aprobación de este régimen de reconocimiento legal para uniones de hecho homosexuales también de alguna manera frena las posibilidades de obtener vía tribunal constitucional matrimonio igualitario. O sea, me parece que es ahí donde tal vez el efecto es más notorio, ¿no? Claro. En el sentido de decir, hay ya un régimen que produce efectos equivalentes, aunque podría discutirse si son realmente equivalentes, entre otras razones por los temas que estamos viendo acá y que comentaba Macarena, pero pareciera que el argumento es sobre todo para obtener, en el fondo, por vía de inconstitucionalidad del matrimonio exclusivamente heterosexual, matrimonio igualitario. Entonces yo creo que eso es compatible o sea, esa tesis es compatible con los puntos a los que se refería Juan Andrés, en el sentido de decir, a lo mejor desde el punto de vista de la opinión pública favorable al matrimonio homosexual sí puede ser un avance. O sea, yo creo que el punto ahí es cómo ese camino legislativo ya puede constituir una respuesta suficiente del legislador a los requerimientos de un trato igualitario para uniones afectivas homosexuales. Me parece que ese era tal vez tu punto. Y respecto de la presentación de Macarena, que también me pareció extremadamente interesante, también desde el punto de vista de cómo la justicia, cómo los tribunales responden a estas demandas sociales y cómo la ausencia de ley no cierra el espacio, pero dificulta en buena medida esa respuesta. Y tú decías, también refiriéndote a lo que pasaba antes respecto del rol de la nulidad como un divorcio sin divorcio, que las convicciones de los jueces son en definitiva muy, muy importantes, ¿no? Algo que en teoría del derecho también está bastante claro desde los realismos y los escepticismos. Pero en relación a ese punto te quería preguntar qué impresión tienes tú un poco de la cultura judicial y de cómo impactó en la cultura judicial toda la experiencia del caso Atala. O sea, porque refleja, parece claro, un punto muy crítico de conservadurismo, pero al mismo tiempo una respuesta muy contundente desde la Corte Interamericana y de la que de alguna manera el Poder Judicial se hizo cargo. Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco, no sé, de la relación, de cómo esa respuesta, en algún sentido política del propio Poder Judicial, de la Corte Suprema en particular, tiene algún impacto también a nivel de justicia de familia particular? Sí. A ver, la verdad es que el caso Atala fue una bomba dentro del Poder Judicial. Karen es jueza y además dentro del tema de su causa se cruzó con un proceso disciplinario, ¿cierto? En la misma corte, el mismo fallo de la Corte Interamericana dice, no nos vamos a meter acá, pero ojo, aquí hay un punto, porque cuando el ministro llegó a investigar esta situación, un ministro visita de su tribunal. ¿Por qué? Porque en el lugar donde ella vivía salió en el diario, jueza lesbiana, qué sé yo, padre pide tuición de jueza lesbiana. Entonces el tribunal, en la corte, abre una medida disciplinaria, una investigación en ese momento, en que dice que la jueza expone al Poder Judicial frente a los medios. Lo expone al ser lesbiana. Ella expone al tribunal, ¿cierto? Y por eso salió las noticias. Y este ministro revisa su computador, esto era parte de la investigación, y entre la investigación se señala todas las páginas que ella había revisado, el historial de navegación de su computador, porque ella había visto páginas de, qué sé yo, apoyo a madres lesbianas, no sé qué. Entonces eran páginas gay, así como... Ya. Esto, interrogó a los funcionarios también para saber cuántas mujeres lo iban a ver y si ella recibía a las mujeres con la puerta cerrada. Y los funcionarios dijeron, sí, pues, nosotros, las mujeres vamos, hablamos con ella con la puerta cerrada. También, o sea, sí, y era grave. Entonces se junta, y este mismo tribunal luego es el que tiene que ver las causas, entonces se junta el tema personal con el tema laboral y el tema estructura del Poder Judicial.
¿cierto? En que nosotros vivimos esta situación de que quien revisa nuestras causas es el mismo que a la vez nos califica, que tenemos todo un tema con la independencia interna, ¿cierto? Entonces acá la misma corte, que es quien califica a Karen en su conducta como jueza, es la misma que está decidiendo qué es lo que va a pasar con su vida, si ella está calificada o no para ser madre y padre. Madre, digamos, o padre. Pero además, esto trajo repercusiones también en la manera de la justicia de familia, porque un punto importante es que todo el fallo y todas las causas, porque esto pasó por distintas instancias, son el juzgamiento a ella, nunca al padre. O sea, actualmente en las causas de cuidado personal, de régimen, uno pide ya habilidades parentales de ambos. O sea, es como, a ver cómo estamos por casa, digamos, el que está reclamando, pero a ver qué es lo que usted tiene. Acá no. El padre nunca supimos, digamos, fuera de la casa, o sea, dentro de la causa, si el padre tenía algún problema, si había algún problema de violencia en la casa, qué tipo de estructura tenía él, o de pensamiento, etcétera. Solamente todo era un juicio a ella por ser lesbiana, con todo lo que eso implicaba. Entonces eso también trajo una revisión desde el punto de vista del derecho, de la forma en cómo se abordan ese tipo de causas. Y también el temor, porque ya pasó a ser también un temor dentro del Poder Judicial, el ser otra vez condenado por la Corte Interamericana. De hecho, es una frase común, así como, esto va para la Corte Interamericana. O sea, bueno, eso es hasta Cortes de Apelaciones. La Corte Suprema es un mundo aparte. Por ejemplo, en el fallo se ordena al Estado de Chile, a todos los poderes, a realizar capacitaciones en todos los estamentos, para todos los funcionarios, capacitación permanente en el tema de diversidad sexual. Entonces, pero nosotros, los jueces, estábamos ahí esperando, bueno, ¿cuándo nos va a llegar la capacitación? Porque el fallo ya salió, ya llevamos 4 años, 5 años, nunca. Entonces lo que hizo la Asociación de Magistrados, dijo, ya, nosotros vamos a empezar con la capacitación para que ellos se sumen. Lo mismo que pasó con el tema del perdón por los 40 años del golpe, también la Asociación de Magistrados, nosotros lo hacemos e invitamos abiertamente a la Corte Suprema a pedir perdón también por si acaso les toca. En este caso fue lo mismo, empezamos con capacitaciones, pero que no era cumplimiento nuestro del fallo tal, era una asociación de magistrados, no era el Estado, no era el Poder Judicial. Entonces lo que hizo la Corte Suprema es crear un curso dentro de la Academia Judicial, que es solo para jueces, no es obligatorio, y es una vez en la vida. Entonces no se cumple. No es para todos los estamentos, no es permanente, no es para todo, etcétera. No se cumple. No se cumple. Y hasta está en esa pelea actualmente en que se le pide a la Corte que demuestre de qué manera está cumpliendo el fallo Atala, y la Corte, Poder Judicial, dice, nosotros cumplimos de esta manera, y además, ¿ustedes quiénes son? Porque entre las respuestas que ha dado la Corte Suprema en este último tiempo es, bueno, está esto de la Academia Judicial, pero ¿quiénes son ustedes? O sea, incluso en uno de los votos dice algo así como casi un tribunal extranjero. O sea, derecho internacional. Extranjero es uno de Argentina, eso es extranjero. El derecho internacional no. Entonces hay un problema ahí también de conceptos y todo, pero ha costado. Yo digo, hay avances. Yo creo que hay más avances desde primera instancia, segunda, más que la Corte Suprema, pero también hay cosas que han ido evolucionando en la Corte Suprema. O sea, hay temas que se están tocando, está el tema de género. Se creó ahora una secretaría, una oficina de género permanente, y nosotros suponemos que al hablar de género empezamos a cuestionarnos todo. De hecho, ayer salió, creo que es de ayer, el fallo de la mujer mapuche que tuvo a su hija, ¿cierto?, engrillada, y ayer salió, creo que es de ayer, el fallo de la Corte Suprema en que acoge el amparo, revoca el de la Corte de Apelaciones de Concepción, y a mí yo quedé impresionada, o sea, ya llanto casi, porque reconoce las situaciones de vulnerabilidad y las diferencias más de una, digamos. O sea, es mujer, está a punto de parir, está presa y es mapuche. O sea, todas las anteriores. Yo creo que faltó lesbiana.
porque ahí ya, pero todo, o sea, es un caso en que se daban todas las situaciones de, claro. Y además hace algo importante, porque señala que dentro del tema de violencia obstétrica, que no lo dice, pero que un poco se refiere a eso, dice la importancia que es para en la cosmovisión mapuche el parir, y qué diferencia hay en esa cosmovisión con el parir con grillete. Entonces, en el fondo es una luz que se abre, la luz divina. Luz divina, sí. ¿Más preguntas o comentarios del público? Acá adelante y después atrás. Comentario es válido como pregunta, pero sean económicos con el tiempo, para que otros también puedan hablar. Sí, esto más que nada también está dirigido un poco a usted, como representante de la Secretaría General de Gobierno. ¿Ya? En términos de lo que comentaba acá también el joven, en cuanto a que las modificaciones, sobre todo de leyes que benefician o reconocen derechos, yo creo que deberían ser incluso un poco más comunicadas, difundidas a nivel de base y sobre todo a nivel regional. Hace un poco tiempo estuve viajando sobre todo la zona de la región de los lagos, que es bastante amplia, porque abarca zonas montañosas, campo, mar, y efectivamente en mi labor de abogado pude también conocer la realidad de muchas personas de distintos tipos de intereses, y en especial me llamó la atención que respecto del acuerdo de unión civil había mucho desconocimiento, y en términos de los derechos que se tienen o que se conceden a través de la unión civil también. Yo he trabajado también en servicios públicos, hace unos meses dejé de trabajar en uno, y efectivamente las instrucciones llegan una vez al año o cada 2 años, dependiendo el impacto de la ley. Yo creo que probablemente en las zonas extremas eso tiene que ser quizás una tarea que no demore tanto y que sea quizás más continua. Quizás haya un acompañamiento más continuo de los niveles centrales en la transmisión de la información. Hay casos en que yo conocí que, por ejemplo, se les niega el derecho a vivienda o el derecho a postulación a vivienda por tener el carácter homosexual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le dicen, pero usted no se va a casar, no va a tener hijos, y por lo tanto usted no tiene... Y esa respuesta no viene de un ciudadano común, es la respuesta que entrega un funcionario público. Por lo tanto, quizás ese sería lo único que yo podría aportar en términos de que sería una tarea bastante importante, bastante interesante, que sería bueno transmitir a través de la región y sobre todo en las zonas más extremas. Voy a dar la palabra atrás y después te respondo. Sí, esto es la última palabra. Buenas tardes, muchas gracias por las exposiciones. Yo quisiera hacer una pregunta de manual, es algo que se supone debería saber, pero en estos momentos no tengo muy claro, al profesor Lorenz. ¿Cómo funciona el sistema de precedentes en Estados Unidos? Porque acá en Chile las sentencias judiciales tienen efecto relativo, solo afectan a las partes. Se pueden utilizar como argumento en otros casos, pero yo entiendo que en Estados Unidos no es así, y el miedo de que Trump salga y que salió y que nombre a algún juez de carácter conservador es que efectivamente efectúe sentencias negativas, sentencias de carácter negativo. Aquí es lo que uno tiene que estar atento para saber cuándo estas sentencias se generan y hacen precedente, porque no toda sentencia judicial es precedente, ¿cierto? Es verdad. Sí, voy a ver si te entendí bien, pero el programa para nosotros es que, como dijiste, que tenemos los cortes, el Congreso y el presidente. Pero el problema para nosotros ahora es que los republicanos están encargados del Congreso y van a dar mucho apoyo a lo que quiere hacer Trump, probablemente, pero son muy, muy conservadores nuestro Congreso. También tenemos el Ejecutivo que va a ser de Trump. Y él está escogiendo gente súper conservadora. Todavía él ha seleccionado
mucha gente para su gobierno, todos, sin exageración, todos son contra gay, todos son, para nosotros, para la gente gay, son muy malos, incluye ¿cómo se dice? Procurador general, ¿cómo se dice? Procurador general, es uno de los más anti-gay que existe en nuestro país. Y entonces, todo lo que tenemos es nuestra Corte Suprema Corte. Y como dije, nuestra Corte es bien dividido y si Trump puede poner 2 personas en la Corte y todo puede pasar. Entonces, no sé qué va a pasar, pero soy bastante pesimista, pues. No sé si responde a la pregunta, pero soy bien pesimista. ¿Respondiste? ¿Te respondí? Era quizás un poco más de manual, o sea, ¿qué características tiene que tener una sentencia para generar este efecto vinculante para el resto de los tribunales? O cuando es una sentencia de la Corte Suprema... No hay, es por vida. Nuestra Corte se sirve por su vida. No hay entonces, ellos pueden quedarse hasta que mueran en nuestra Suprema Corte. Y espero que viven por muchos años la mayoría, porque ya en nuestra Corte tenemos 4 conservadores y 4 liberales. 3 conservadores, 4 liberales y uno que es como en el medio. Y él va a poner otro conservador. Y vamos a tener 4 con uno en el medio. Pero pueden servir hasta que mueran los jueces en nuestra Suprema Corte. Si uno de los liberales muere, ya, ellos pueden cambiar todo. No sé si van a hacerlo, tenemos algo que se llama stare decisis, es posible que no van a cambiar todas las decisiones, pero bueno, yo no sé. Espero que te respondí, no sé si se lo hice bien. Yo creo que respondiste, solo que no era lo que queríamos escuchar. Ya, respondo a tu pregunta, que te agradezco la pregunta, porque en realidad es justo una pregunta donde se cruza lo judicial con lo comunicacional, que es un cruce muy particular de este ministerio, ¿no? que es un ministerio que es el Ministerio de la Vocería, pero también el Ministerio de las Comunicaciones. Algunos puntos técnicos. Lo primero es la comunicación pública de las políticas públicas del gobierno está fiscalizada por el principio de proselitismo, ¿no? Y básicamente no se puede hacer comunicación pública de algo que no tenga de respaldo una verdadera política pública, y por otro lado uno debe ser ecuánime y no favorecer ciertas posiciones por sobre otras o no dar a vida cuenta de todas las posiciones en torno a un debate. Entonces, ese principio de proselitismo que la Contraloría General de la República fiscaliza a los ministerios y en particular a la CGGOV es particularmente complejo en el caso de proyectos de ley, porque no es lo mismo hacer publicidad a una política pública como la gratuidad, una política sectorial, ¿no? Como el transporte en zonas rurales, no es lo mismo que hacer comunicación pública de una ley y sobre todo de un proyecto de ley, ¿no? Básicamente que el proyecto de ley todavía no tiene sustento jurídico de dónde agarrarse, salvo que estaba en el programa de gobierno, que fue despachado, y también porque no es del todo fácil dar a vida cuenta de todas las posiciones en todo un proyecto de ley, ¿no? Por lo cual, en general, no se hace comunicación política o pública de un proyecto de ley, sino que se hace comunicación pública de la ley. Y por lo tanto la comunicación parte después de la promulgación o incluso, deberíamos decir, después del Tribunal Constitucional, ¿cierto? De ahí recién uno puede realmente estructurar y plantear públicamente una comunicación sobre una política pública. Segundo punto es que el trabajo de este gobierno, o la obra gruesa de este gobierno, se ha concentrado bastante en la restitución o la recuperación o la reinstalación de ciertos derechos. Y ahí, digamos, yo te hago un comentario como comunicador, como persona, que es que recuperar un derecho es algo en lo que hay que educar, porque los derechos traen aparejadas obligaciones, y también por otro lado explicar, y también por otro lado, cuando tú recuperas un derecho, no lo recuperas de un día para otro, ni tampoco el Estado se adapta para dártelo de un día para otro. Entonces, el manejo en la comunicación de los derechos también tiene que ver con el manejo del control de expectativas. Porque aun cuando hay una ley que modifica algo y que transforma un bien de consumo en un derecho,
que se puede aplicar a varias políticas públicas de este gobierno, eso no quiere decir que el Estado está preparado al día siguiente de la ley para poder ofrecerlo como derecho, ¿no? Y en ese sentido la comunicación pública o política tiene que tener un componente pedagógico más que un componente solo de promesas incumplibles en el corto plazo. Es un principio de prudencia, quiero decir. Finalmente, en el caso puntual que tú dices de vivienda, que constituye para mí un caso de discriminación y de violación de la ley Zamudio, existe desde el año pasado el Servicio Civil una nueva instancia que se llama la Comisión Defensora Ciudadana, que comenzó a operar este año y de hecho estamos haciéndole publicidad a la Comisión Defensora Ciudadana. Esa ha sido una política pública que estamos comunicando. No sé si todos la conocen, pero la explico brevemente. La Comisión Defensora Ciudadana viene a ser una especie de CERNAC del sector público y es si usted como ciudadano se siente vulnerado en sus derechos por la forma en que un servicio público lo trata, usted puede ir a la Comisión Defensora Ciudadana y plantear su caso. Y la verdad es que operan en forma bastante expedita, tiene tres pasos, se hace principalmente por procedimiento online. Entonces esa fue la respuesta respecto a ese caso y respecto a varios más, ¿no? Y eso empieza a operar este año. Bueno, les agradezco a todos la participación en este y en otros debates y los invito a que hagan lo que puedan por fortalecer el proceso prelegislativo, porque si los parlamentarios hoy día reclaman de que los proyectos de ley son demasiados y además llegan al Congreso demasiado verdes y con poco trabajo, lo mejor que podemos hacer como funcionarios públicos, como ciudadanos, es efectivamente avanzar hacia un trabajo prelegislativo, vale decir que los ciudadanos entiendan los temas y planteen puntos de vista que enriquezcan los debates parlamentarios. Muchas gracias.